integrantes del Ministerio de Economía se reunirán mañana con las cámaras empresariales para adelantar los lineamientos de la ley de presupuesto que va a ingresar al Parlamento el domingo. Hoy, en tanto, las autoridades económicas van a concurrir al Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva para explicar el proyecto presupuestal 2026-2030 y luego harán lo propio con el PIT-CNT. Por último, el lunes 1 de septiembre, O'Donnell y Sánchez se van a reunir con la mesa política del Frente Amplio. Sí, a ver, el cronograma fue... ayer se lo presentó el equipo económico, le presenta los lineamientos, por lo pronto, el proyecto al presidente de la República. Hoy es el Consejo de Ministros. El sábado a las bancadas habrá conferencia de prensa según búsqueda para explicar precisamente los lineamientos. Uno de los que integra el Consejo de Ministros y por lo tanto debe tener bastante expectativa respecto a con qué se va a encontrar es el Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civil, a quien ya le damos los buenos días y la bienvenida al programa. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Gracias Bienvenido. Por estar acá. La invitación corre a cuenta de otro tema y es que se realizó la semana pasada el lanzamiento de un proceso de diálogo para construir la primera estrategia nacional integral para el abordaje de la situación de calle. La elaboración implica instalar mesas de diálogo con personas que se encuentren en calle, organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades y actores gubernamentales. Vamos a estar hablando sobre eso, pero empecemos por esto del presupuesto, porque yo decía, seguramente tenés muchas expectativas, más allá de que algo seguramente ya se te adelantó. ¿Cómo llegás a la instancia de encontrar revelado el mensaje presupuestal que envía el gobierno? Bueno, es un proceso que es colectivo, ¿no? Hemos venido conversándolo a la interna del Consejo de Ministros, con el presidente de la República, etcétera, así que tenemos referencias de por dónde va la cosa. Obviamente el Consejo de Ministros es importante porque es un ámbito en el que, además de colectivizar con el conjunto de los ministros y ministras el mensaje presupuestal, se dan intercambios que seguramente pueden tener también algún efecto sobre este proceso de elaboración del presupuesto. Así que, bueno, una reunión importante, pero un proceso que se ha hecho con tiempo, que se ha hecho conversando entre los distintos actores del gobierno y que obviamente para nosotros es muy relevante porque estamos trabajando con un presupuesto de la gestión anterior y, como siempre pasa, en el primer año de gestión de un gobierno eso genera ciertas restricciones, ¿no? La etapa que viene es una etapa donde también habrá restricciones, porque tenemos algunas restricciones fiscales fuertes que han sido planteadas públicamente por parte del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio de Economía, pero en ese marco trabajamos para que se refleje el proyecto del Frente Amplio, el programa del Frente Amplio, ¿no? Y el programa del Frente Amplio tiene algunas prioridades claras que tienen que ver con aspectos sociales. No todos pasan directamente por el Ministerio de Desarrollo Social, también pasan por otros organismos, instituciones y por un trabajo que es interinstitucional, que implica una coordinación interinstitucional. Y bueno, nuestro esfuerzo va a ser por velar por el cumplimiento de esos objetivos, de esos lineamientos, porque algunas de las cosas que también hemos venido valorando en estos meses de trabajo como prioritarias estén expresadas no solamente en el mensaje presupuestal, sino en la gestión de gobierno y por optimizar los recursos que tenemos, que es algo en lo que ya estamos trabajando, ¿no? Las mejoras en la gestión, la eficiencia en la gestión, la coordinación con otras instituciones es muy importante, importantísimo los recursos obviamente, y todas las políticas relevantes para la vida del país necesitan una dotación de recursos mayor, porque bueno, evidentemente hay necesidades y necesidades muy fuertes, muy marcadas en algunos temas, pero también muy importante la optimización del uso de los recursos, la eficiencia. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social tenemos casi 70 programas en el Ministerio. Nosotros somos de la idea de que esto tiene que simplificarse, ya estamos trabajando en esa dirección, justamente pensando en el impacto sobre las personas y sobre las comunidades, que es un enfoque que me habrán escuchado repetir muchas veces. Para nosotros no se trata solamente de una relación individual entre el Estado y las personas, los ciudadanos o los habitantes del país, sino que también es muy importante impactar en las comunidades, en las redes que sostienen el entramado social que está muy herido y sobre el que tenemos que trabajar. Entiendo que el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los que el programa del Frente Amplio pone especial énfasis en cumplimiento de algunas cuestiones porque justamente atiende a la población más vulnerable. Pero te pregunto si pudiste hablar de este tema con el ministro Gabriel O'Donnell, porque, por ejemplo, el semanario Búsqueda hoy
relata que en una visita en el Día del Comité, el viceministro de Economía, Martín Valcorba, dijo que, entre otras cosas, cuando se votó el programa del Congreso del Frente Amplio, dijo: sabíamos que si pensábamos que era para un periodo de gobierno estábamos razonando mal porque es impagable, es imposible de pagar. Entiende que va a llevar, que cumplir el programa del Frente Amplio llevaría entre 5 y 6 puntos del PBI y que va a ser imposible. Entonces te pregunto, ¿vos tenés acordado ya tu presupuesto, charlado con el ministro como para que se pueda cumplir? Sí, está charlado con el ministro, con el presidente de la República. Obviamente quien en última instancia toma las decisiones en el gobierno es el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, y hemos tenido un muy buen proceso con el Ministerio de Economía y con el presidente de la República también. Obviamente que las restricciones son restricciones que han estado planteadas, y ustedes además de estas declaraciones que vos mencionabas, han escuchado en varias oportunidades a integrantes del equipo económico o a otros actores del gobierno señalar las dificultades o las restricciones fiscales que tiene el país. Sobre la base de esa realidad hemos estado conversando, también viendo cómo se pueden expandir los espacios para poder desarrollar la política pública que se necesita desarrollar, ¿no? Como todo, siempre va a haber discusiones para seguir dando durante todo el periodo, y todas las decisiones que tomamos son perfectibles, son mejorables. Estamos con mucha expectativa de que podamos también, en lo que se inicia a partir del año 2026, con un presupuesto propio, llevar a cabo una transformación en la matriz de protección social del Uruguay. Está el diálogo social también en camino, que es un instrumento importante, y bueno, nosotros vamos a poner de lo nuestro. Estamos trabajando mucho y así vamos a seguir. De todas formas, el foco donde ponía Valcorba en esta conversación que tuvo en un comité de base el 25, a partir de una pregunta de un militante que le decía: estuvimos discutiendo 3 años un programa y ahora escuchamos a algunos dirigentes de primera línea decir que, bueno, quizás no se pueda cumplir todo, se tiene que cumplir, y entonces le preguntaba a Valcorba por eso, y lo que decía Valcorba es que cuando se votó el programa del Congreso ya sabíamos que si pensábamos que era para un periodo de gobierno estábamos razonando mal, porque es impagable, es imposible de pagar. Es una buena orientación hacia dónde tenemos que ir, sí, pero no se puede hacer. O sea, que va más allá de las restricciones fiscales con las que se encontraron al asumir, ¿no? A ver, yo obviamente no estuve en ese intercambio, no me voy a poner a polemizar ni con Martín ni con el otro compañero que participó del intercambio a través de un medio de comunicación y sin tener contacto directo con esa discusión. El programa del Frente Amplio para nosotros, los Frente Amplistas, es muy importante, y es muy importante para el conjunto de la ciudadanía, en tanto el Frente Amplio fue electo como fuerza de gobierno, y el programa establece compromisos que algunos están establecidos para este quinquenio y otros están establecidos en un horizonte temporal más largo. Eso fue parte de la discusión programática y también está definido así en el programa. Después, bueno, la concreción del programa, cómo el programa se transforma en un plan de gobierno y en políticas concretas, es una discusión que se tiene cada vez que se inicia un periodo de gobierno, y siempre suceden este tipo de intercambios y otros. Nosotros vamos a trabajar con el programa del Frente Amplio como guía, como orientación, como referencia y como compromiso, que es algo que creo que es muy importante que asumamos, ¿no? Bien, pasamos al tema de la convocatoria. Si les parece, decíamos que se realizó la semana pasada el lanzamiento de un proceso de diálogo para construir la primera estrategia nacional integral para el abordaje de la situación de calle. Llegamos a conversar en algún momento cuando se estaban presentando los lineamientos iniciales de tu gestión al frente del MIDES, pero bueno, retomemos. ¿Cuál es el sentido de este proceso de diálogo que se trata de disparar? Bueno, lo primero es decir que cuando nosotros asumimos, inmediatamente anunciamos algunas medidas justamente inmediatas, ante un tema que reviste una urgencia muy grande, ¿no? Tiene carácter de emergencia, lo digo porque me parece importante que lo pongamos en palabras, que lo explicitemos, lo vemos todos los días, y es una situación en la que se anudan muchos problemas, ¿no? Una crisis de salud mental enorme que tiene la sociedad en su conjunto, no está situada específicamente en las personas en situación de calle, más allá de que allí haya una expresión particularmente fuerte de este emergente y de esta realidad. Una situación en la que también el consumo problemático de sustancias
es un componente fuerte. Las privaciones materiales, de trabajo, de vivienda, de salud. El egreso de instituciones estatales como las que tienen que ver con la privación de libertad, digamos, ¿no? Como la cárcel o la institucionalización en el INAU, en el INISA y la salida de estas instituciones. Bueno, acá se anudan muchas cosas, entonces como emergente en el que se anudan tantos problemas, es duro, es difícil, es un problema país, no es un problema en el que ninguna administración haya tenido la varita mágica para resolverlo, tampoco la tenemos nosotros. Lo que sí hemos hecho es tomar medidas y creo que esas medidas ha quedado demostrado en este tiempo que tienen un efecto, ¿no? El efecto se ha notado en la presencia de personas en situación de calle, no solamente durante la noche, sino también durante el día. Trabajamos en expandir todo el sistema 24 horas durante el invierno. Es algo que las personas en situación de calle nos reclaman que pueda continuar y nosotros estamos trabajando para tratar de dentro de los recursos que existen, expandirlo lo más posible. Trabajamos... Ahí está, perdón para decirlo explícito, en el marco de la emergencia los centros nocturnos se convirtieron en centros de 24 horas. De 24 horas, exactamente. Además, trabajamos en colaboración con el SINAE y tenemos centros de evacuación que también funcionan en la mayor parte de los casos durante las 24 horas. Hemos generado derivaciones a comunidades terapéuticas para personas que tienen problemas de consumo problemático de sustancias, algo que una red que ya existía de vínculos con el Ministerio de Desarrollo Social, pero que la hemos potenciado y que particularmente en este proceso de desevacuación de algunos de los centros ha sido un instrumento muy importante. Generamos un dispositivo nuevo que se llama Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que está teniendo mucho éxito. Las personas en situación de calle nos dicen esto cambió mucho nuestra realidad cotidiana porque van a pedir un cupo y en vez de ir a pedirlo a la puerta de un refugio haciendo cola, etcétera, van a un lugar donde hay una contención, un acompañamiento, donde hay propuestas socioeducativas, propuestas sociolaborales, donde se sigue la trayectoria de la persona, con duplas que además salen al territorio, salen a los barrios a buscar a la gente que está en situación de calle y que no tiene predisposición a venir, a concurrir. Entonces, hemos hecho muchas cosas, pero aún así nosotros entendemos que el problema es de una dimensión que necesita un abordaje integral, profundo, estructural, preventivo, porque si nosotros no cortamos la canilla, digamos, de la cantidad de gente que cae en situación de calle, diría diariamente, no vamos a poder tampoco resolver ni de cerca el problema, ¿no? Entonces, el aspecto preventivo y el aspecto del egreso, de la salida de la situación de calle, son dos aspectos en los que queremos poner foco y lo queremos hacer con participación. ¿Qué es esto? No es una gimnasia para discutir durante meses algo que no se sabe a dónde va a llegar. Nos hemos puesto un horizonte de 3 meses para construir por primera vez una estrategia nacional integral. ¿Quiere decir que lo que se hizo antes no sirve? No, lo que se hizo antes, muchas cosas, las estamos potenciando, las estamos manteniendo. Claro, sobre eso te quería preguntar, porque muchas de las cosas que mencionaste ya venían funcionando. ¿Cuál sería el diferencial de esta estrategia en relación a otras iniciativas que ya se pusieron en marcha? A ver, hay un primer diferencial en lo que ya hicimos, que es que pasamos de abarcar 1.700 personas que abarcó el plan invierno pasado a abarcar casi 3.000 este año, ¿no? Y eso evidentemente no es producto de que se duplicó la población en situación de calle en unos meses. Hay un proceso que viene de mucho tiempo atrás, de crecimiento de la población en situación de calle, pero lo que pasó es que se tomaron decisiones para ampliar mucho la capacidad de respuesta del sistema, ¿no? En cantidad de cupos de alojamiento, pero también en el trabajo cotidiano de búsqueda de las personas, de ir a generar vínculo, este trabajo que yo mencionaba en el área metropolitana, pero también con respuesta en todo el país. Ahora, ¿qué cosas hay para hacer que todavía no se han hecho? Y bueno, yo creo que muchas. Para empezar, este es un tema en el que la respuesta es muy metropolitana y el problema no es metropolitano solamente. Quedó en evidencia con la alerta roja que tenemos como mínimo 1.000 personas en situación de calle en el interior del país, porque todos los días estamos abarcando en el entorno de 900 personas entre los centros nuestros y SINAE. Y no hay respuesta permanente en todo el país. O sea, hay departamentos donde la única respuesta que hay para la problemática de calle es durante el invierno. Eso es algo que requiere de un esfuerzo presupuestal, ni que hablar, pero requiere de dar un salto también en el abordaje de la política pública, en las formas en que se da la respuesta, porque son situaciones diferentes según las realidades. Por eso la participación de la gente es muy importante. Pero además, y con esto, perdón, termino, muchas cosas que sí se están haciendo o que se han venido ensayando, necesitamos tener un retorno de las personas respecto de cómo las están viviendo, ¿no? Y también de qué se les ocurre que se puede hacer
para dar un salto. Porque suponer que nosotros podemos, desde el lugar de la gestión, de la política pública, interpretar qué es lo que necesitan las personas, es un acto de soberbia, digamos, ¿no? Nosotros decimos, tenemos elementos, tenemos evidencia, hay estudios, también hay una realidad internacional que nos muestra que ningún país logró resolver este tema de forma definitiva, pero hay experiencia acá mismo en Uruguay. Ahora, qué importante que es escuchar a las personas. El otro día en el espacio modelo que hicimos este evento, tuvimos más de 450 personas participando. Y un montón de gente, ustedes lo habrán visto porque hasta tuvimos un rato un streaming al final de la puesta en común, ¿no? De todo el proceso, porque estaba bueno preservar también los intercambios que se estaban dando entre las personas que estaban ahí, pero gente que está participando de los centros, gente que muchas veces permanece a la intemperie y que estamos yendo a buscar. Habló, estuvo su palabra ahí, ¿no? Dijo también, esto es lo que me pasa, esto es lo que me parece que hay que hacer. Y organizaciones que trabajan con el tema, organizaciones comunitarias, barriales, técnicos, personas que vienen trabajando desde hace mucho en el tema. Bueno, vamos a sintetizar una estrategia con un foco muy fuerte en la prevención y en el egreso, ¿no? Te iba a hacer otra pregunta, pero ahora que decís, te iba a hacer una pregunta sobre la prevención, porque entre otras cosas, uno de los motivos, uno solo, hay un montón, pero uno de los motivos fuertes por los cuales algunas personas terminan en calle es la privación de libertad, la cárcel, la salida de la cárcel. Entonces, te pregunto, por un lado, si la estrategia incluye un trabajo con las cárceles, el Instituto Nacional de Rehabilitación, para buscar una salida para las personas que justamente salen de la cárcel y no tienen a dónde ir y por eso terminan en la calle. Y lo otro que te pregunto es si en este intercambio con las personas en el espacio modelo nos podés contar alguna de las cosas más importantes que ellos plantearon de lo que necesitan. Sí, algunas cosas que plantearon son incluso bastante inmediatas, ¿no? Hubo, por ejemplo, algo recurrente que a quienes estábamos ahí por estar circunstancialmente en roles institucionales, etcétera, nos impactó, que fue, bueno, la valoración de esta extensión a 24 horas de los centros, ¿no? Eso lo decían las propias personas que están participando de los centros. Qué importante sería que esto se pueda seguir expandiendo, mantener. Bueno, ahí ha habido un proceso que viene ya de años de pasar a 24 horas servicios que eran nocturnos y ese proceso lo tenemos que continuar porque lo que se plantea, hay algo que me parece recontra valioso. Hubo colectivos que venían de los propios centros que habían elaborado, por ejemplo, un documento para llevar a la actividad. Y eso lo habían podido hacer porque están conviviendo no solamente durante la noche, sino porque tienen un espacio durante el día en el que pueden nuclearse, en el que pueden reunirse. No quiere decir que no salgan, la gente trabaja, hace cosas, sobrevive y muchas veces está en trabajos informales, en otras actividades, pero tiene un lugar al que volver, en el que encontrarse y en el que sostener un proceso con otros. Entonces, la importancia de lo vincular es algo que nosotros venimos insistiendo mucho y que quedaba reafirmado ahí. Después hay también algo muy recurrente que tiene que ver con el tema del uso problemático de sustancias y con la necesidad de un abordaje específico del tema adicciones. Es un tema en el que yo creo que el Estado tiene todavía muchas deudas y nosotros estamos trabajando en ampliar la respuesta, pero es algo que aparece recurrente. Después, muchas personas, y esto lo hemos visto conversando con la gente que concurre a las puertas abiertas, otros centros, que también nos plantean, yo lo que necesito es una solución habitacional. En realidad voy a un refugio, incluso voy a un refugio algunos días del mes, porque no me da la plata para pagar la pensión. Entonces, hay algunas políticas que se han venido ensayando, cupos, pensión, viviendas con apoyo, que son políticas que las estamos evaluando constantemente, cosas que funcionan bien y cosas que no, pero que muestran también un camino. Después tenemos la necesidad, y creo que esto también quedó planteado en algunas intervenciones, de dispositivos o propuestas de baja exigencia, como se dice a veces, ¿no? O sea, hay perfiles de personas que cuando vos exigís demasiado en cuanto a las normas de convivencia, al mantenimiento de los espacios comunes, al tipo de alojamiento, etcétera, ya se desvinculan. Fíjense que, por ejemplo, a través de los centros de evacuados logramos contener a personas que en algunos casos hacía 4 años que no iban a ningún dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un indicador de algo, ¿no? Personas que a un centro de evacuados sí fueron y no iban a otro tipo de dispositivo. Decís, bueno, es mejor la respuesta, es porque allí hay mejores condiciones. Bueno, no necesariamente, no es un tema de que hay mejores condiciones edilicias o que... Es un tema también del tipo de dinámica de convivencia y de las exigencias
que se ponen para la convivencia o para el dispositivo. Entonces ahí yo creo que hay otra línea. Después lo preventivo es muy reiterado en esto de qué cosas aparecen. La necesidad del trabajo con las personas privadas de libertad antes del egreso de la cárcel, antes de la salida de la cárcel. Eso es algo que se reitera mucho y bueno, nosotros tenemos también la DINALI, que es una dirección importante para esto porque es el apoyo a las personas que son liberadas, ¿no? Ayer murió una persona en un refugio. ¿Tiene información sobre lo que ocurrió? Fue en un Anoche. centro de evacuados. Sí. En un centro de evacuados. Fue durante el día. Es una persona que estaba siendo asistida médicamente allí mismo en el centro. Tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Esto lo informó el SINAE, es uno de los centros del SINAE. Nosotros obviamente participamos de los centros del SINAE, pero participa también en los centros del SINAE, participa la Policía Nacional, etcétera. Allí hay un trabajo interinstitucional fuerte. Había presencia médica en el lugar, se estaba asistiendo a la persona, una persona con muchas dificultades de salud, digamos, crónicas, que tuvo un paro cardiorrespiratorio, se le asistió ahí en el lugar. ¿Qué edad y tenía la lamentablemente persona? terminó falleciendo. No tengo el dato exacto en este caso de la edad, pero creo que consta en el informe del SINAE del día de ayer, porque no fue un centro del Ministerio de Desarrollo Social, fue un centro SINAE, y por eso la identificación más clara se hizo en el informe. Estos problemas de salud que vos mencionás que tenía esta persona, ¿son podemos pensar que son productos de la permanencia en calle durante mucho tiempo? Bueno, yo obviamente que aspectos más de la historia clínica y eso no se dan en el informe. Yo algunos los tengo porque me los comentaron ayer, pero creo que no corresponde exponerlo. A ver, uno mira la realidad de las personas en situación de calle y los problemas de salud que se reiteran allí y hay muchas coincidencias que pasan por enfermedades que tienen que ver con la permanencia a la intemperie y con otras situaciones de vida, ¿no? Enfermedades que tienen que ver en general con lo respiratorio. Hay muchas enfermedades, prevalencia de enfermedades respiratorias en las personas en situación de calle, enfermedades de transmisión sexual también. O sea, hay situaciones que se reiteran mucho en las personas y que hablan de un deterioro en la salud, muchas veces de mucho tiempo sin una atención adecuada también de salud. Y esto creo que es una responsabilidad compartida de todo el Estado también, ¿no? O sea, las instituciones todas tenemos que responder y a tiempo frente a esta problemática. Y cuando una persona está tan desvinculada de la malla de protección del Estado y su vida también ha ido circulando por estos lugares, es indudable que el deterioro en salud es enorme. Vuelvo un poquito para atrás, retomo el tema del diálogo para construir la estrategia nacional. Dijiste que la idea es que no sea una gimnasia eterna, sino que en 3 meses la puedan llegar a tener definida. Me interesa consultarte en qué plazo tienen previsto empezar a ver resultados visibles, primero, y segundo, cuáles son los indicadores que definieron para posteriormente valorar si la estrategia es buena o mala. Bien, los 3 meses son para poder sintetizar las bases de la estrategia, digamos, ¿no? Que van a ser bases más bien conceptuales a partir de la discusión que se dé sobre todos estos elementos. Un diagnóstico participativo de la situación, la prevención, la asistencia o el acompañamiento, el abordaje y el egreso, ¿no? Todo eso. Luego, el éxito de la estrategia se va a medir en la capacidad de respuesta que tengamos para todas las cosas que están apareciendo en el propio diálogo y que van a seguir apareciendo. Entre otras, el alcance de los servicios estatales, de la respuesta del Estado en coordinación con la comunidad, con organizaciones de la comunidad, para llegar a personas a las que no estamos llegando. Eso para mí es un primer desafío. O sea, va a haber un número que indique a cuántas personas... Y a cuántas personas estamos llegando. De hecho, yo la otra vez decía en el Parlamento, en un intercambio en la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, que algo por lo que me parece que es importante que nos midan como gobierno en la respuesta es, bueno, cuánta gente estaba siendo abarcada por el sistema y cuánto está siendo abarcada ahora. Esa medición hay que mantenerla. Yo si tenía 1.700 personas abarcadas por el sistema y ahora hay 3.000, bueno, hay un paso importante. Que queda gente que no está siendo abarcada, estoy seguro que queda. Y hay que seguir trabajando para llegar a esa gente, ¿no? ¿Verdad? Por otra parte, que vos des una respuesta puntual no quiere decir que eso esté habilitando una salida o ni siquiera un proceso preventivo. Claro, me imagino que en esta situación de emergencia las personas captadas son más, pero hay que ver si se mantienen dentro del sistema. ¿Cuánto se sostienen? Entonces creo que hablando de indicadores, ¿no? 1, ¿cuánta población abarcamos? 2, ¿cuánto podemos sostener
la presencia de esas personas o la participación de esas personas en distintos dispositivos, cuántas personas logran salir de la situación de calle o logramos como sociedad y como Estado que salgan de la situación de calle. Me parece que hay otros indicadores que tienen que ver con el acceso a otros servicios estatales, cuántas personas se incorporan de alguna manera al sistema de salud, a la atención en salud, cuántas personas inician un proceso de salida en términos de vivienda o de trabajo. Eso creo que son indicadores que todos tienen también un factor cuantitativo, pero que son además cualitativamente profundos, que tienen que ser parte de medir el éxito de lo que hagamos. Y después para la elaboración de la estrategia hay un elemento importante para medir su éxito, que es el nivel de participación. ¿Cuánta gente participa en este proceso? ¿Cuánta gente implicada participa, no? Porque que participemos instituciones del Estado está muy bien. Los protagonistas. Los protagonistas. Le cambio de tema. Paso al tema de discapacidad. Le leo lo que nos escribe un televidente del programa hace unos días. Dice, habemos 8.000 uruguayos en el Registro Nacional de Discapacidad del MIDES y el MIDES tiene un menú de 800 prestaciones, pero ninguna mejora nuestra calidad de vida. En Uruguay hay muy buenas leyes que tratan sobre discapacidad, pero ninguna se aplica por ley, tanto el Estado como en el ámbito público como el privado de emplear al 4% del cupo de minoría en discapacidad, pero entras a Uruguay concursa y de 17 páginas hay solo un pedido por discapacidad para un pasante en el banco hipotecario en Colonia. Bueno, a ver, que no existen prestaciones o que no existen políticas para las personas en situación de discapacidad no es cierto, no es así. Existen, que son insuficientes y que hay personas que no reciben la respuesta que deberían recibir, es verdad. Y yo creo que esto, cuando se hace un análisis de políticas públicas o de respuestas estatales, es muy importante ponerlo en su justo término, ¿no? O sea, sería muy demagógico que yo viniera y dijera acá, tiene razón en todo lo que dice el señor o la señora que está escribiendo ahí, cuando en realidad hay un menú de políticas que se han venido desarrollando, que existen, que están ahí y que le dan respuesta a alguna gente. Ahora, ¿esa respuesta es suficiente? No. Y ahí yo creo que la esencia del mensaje de esta persona es una esencia con la que conecto completamente. O sea, que hay cosas para mejorar, sí. Estamos trabajando para que se refleje en el presupuesto la necesidad de dar un salto en materia de política de discapacidad, de que haya una transformación, un avance, de que se le dé un espacio específico a la discapacidad en un abordaje que requiere también del concurso de múltiples instituciones y que podamos tener, vía también ampliación de recursos, mayor capacidad de respuesta. Pero, por ejemplo, uno de los planes puede ser modificar la ley que establece este cupo del 4% para personas con discapacidad, para trabajo. Yo no descarto que haya alguna modificación legal o innovaciones legales, normativas. Me parece que algo muy importante para empezar con todo lo que tiene que ver con los cupos laborales es el cumplimiento de las leyes, ¿no? Que eso sabemos que no se cumpla. Que sabemos que hay serias dificultades en el cumplimiento. ¿El MIDES tiene 4% de cupo? El MIDES es de los que más cumple los cupos en general. ¿Pero llega no solamente, al 4%? Tendría que mirar el de discapacidad en particular, si hemos llegado al cupo, porque no quiero decir algo que después tenga que rectificarme, pero en general los cupos que están establecidos por ley es uno de los organismos que tiene un cumplimiento mayor. También me parece que hay que conversar mucho entre instituciones, y lo estamos haciendo, respecto de por qué se dan desfasajes en el cumplimiento de este tipo de normas. Pero las normas están para ser cumplidas y estos sistemas de cuotas son sistemas que permiten que gente que habitualmente no puede acceder, acceda. Nosotros tenemos propuestas de acompañamiento en inserción laboral también a personas con discapacidad desde el propio ministerio, pero somos conscientes que la respuesta es una respuesta insuficiente y tenemos que trabajar para potenciar fuertemente las respuestas en este tema. Búsqueda publicó hace unos días que van a dividir nuevamente las secretarías de cuidados y de discapacidad. Estamos trabajando en eso. El mensaje todavía no se mandó al Parlamento, así que hasta que no se envíe, estamos trabajando en un terreno de hipótesis. Nosotros hemos hecho una propuesta de separación de estas dos áreas que implica contemplar también reclamos, diría, históricos de organizaciones vinculadas a la discapacidad y también de organizaciones y actores vinculados a cuidados, ¿no? Pero eso implica que, por ejemplo, esta separación hipotética que ustedes plantean, implica que haya que destinar más recursos, más personal, algo que pueda complicar esa decisión.
Bueno, a ver, siempre la creación de nueva institucionalidad genera algunas complejidades, ¿no? Uno Necesita plata adicional. necesita unos recursos. Nosotros estamos asumiendo el compromiso de que todo lo que refiera a creación de institucionalidad lo vamos a financiar con recursos del propio Ministerio de Desarrollo Social. Luego, si queremos que esa institucionalidad funcione y tenga un sentido, hay que colocarle otros recursos que tienen que ver con los servicios que se brindan, ¿no? Y ahí, independientemente de la separación de estas dos áreas, estamos trabajando también para que en el presupuesto haya avances en materia de recursos destinados a las dos áreas de las que estamos hablando en este caso, ¿no? A cuidados y a discapacidad. Ya sabés vos, ya tenés la cifra de cuánto le va a terminar tocando al MIDES. Tengo la cifra que hemos venido trabajando, pero no quisiera adelantar ningún contenido hasta tanto no tengamos la reunión de hoy del Consejo de Ministros. Pero la cifra que han venido trabajando desde el MIDES o entre el MIDES y el MEF. No, entre el MIDES, el MEF y el presidente de la O sea, República. ya sabés. Ujú. Sí, sí. O sea, la negociada, o no, sea, no la que aspiran. Sí, no Sino el la- ideal. No, el que lo va a que pasar. se ha venido materialista. conversando y que se plasmaría en el mensaje presupuestal, pero hay un intercambio hoy que me parece que es importante que... Y no la vas a decir ahora. No, porque creo que corresponde que el ámbito del Consejo de Ministros... ¿Le podés poner una nota de nivel de conformidad? Yo estoy conforme con el proceso. Obviamente que si comparo las aspiraciones o los planteos del inciso, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, con la realidad hay una brecha grande y eso va a pasar en general con distintos organismos del Estado. Obedece a una situación y a unas restricciones que obviamente no dependen de la decisión ni del Ministerio de Desarrollo Social ni de un actor de gobierno en particular. Pero estoy conforme con la forma en que se ha trabajado, se ha abordado la discusión presupuestal a la interna del gobierno y creo que estamos todos haciendo esfuerzos para que se pueda expresar de la mejor manera posible los compromisos programáticos. Le pregunto por una edil del Frente Amplio de 33, Janet de los Santos, que según me informan entró a trabajar en el MIDES en un refugio allá sin que mediara un concurso. No conozco el caso. Una Eso- edil... Del Partido Socialista, en Frente Amplio, Partido Socialista en 33, Janet de los Santos. Bueno, ni siquiera conozco a la persona, o sea, no recuerdo el nombre de la persona y no sé, entró a trabajar en un refugio. Nosotros lo que tenemos en los centros del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país son convenios con organizaciones de la sociedad civil. Esas organizaciones de la sociedad civil contratan personal de distintos pelos políticos, etcétera, ¿no? O sea, no hay ninguna inhibición respecto de que una organización de la sociedad civil contrate a una persona. En este caso, si es una edila, es un cargo no remunerado, porque los ediles no tienen remuneración. No veo que haya, a priori, mirando la noticia, no veo que haya una incompatibilidad de que haya una persona que es del Partido Nacional o del Frente Amplio. Realmente no recuerdo, el nombre de la persona no lo tengo y no conocía la situación. ¿No hay refugios del MIDES en 33? Hay un centro, y hay un centro de evacuados también, o sea, respuesta a alerta roja, digamos, también hay. Nosotros trabajamos en el interior del país con CLAE, en general, en la mayoría de los departamentos del interior la respuesta es a través de CLAE, pero voy a chequear la situación de 33. Ok. ¿Bajo qué marco se está actuando ahora, justamente con la emergencia de por medio, con las personas en situación de calle, sobre todo con aquellas que no quieren a priori dejar la calle e ir a los refugios? ¿Y qué aprendizaje tomaron de esta experiencia respecto a cómo se van a encarar los próximos inviernos, ¿no? Porque empezamos con una discusión que tenía que ver con, parecía que el frío había sorprendidos, había gente que había muerto en situación de calle y así se desplegó la emergencia con los fríos intensos. Esta noche, por ejemplo, no habría esos fríos intensos que justificaron en su momento la emergencia, sin embargo, la emergencia la han mantenido. Estas herramientas que desplegaron ahora, no solo los dispositivos, la herramienta, digamos, jurídica para actuar sobre la gente que no quiere ir a los refugios, ¿se va a mantener de acá para adelante en otros inviernos, por ejemplo? Bueno, nosotros vemos que hubo un salto en la capacidad de vincular a personas que no manifestaban disposición a ir a los refugios a partir de la alerta roja en la colaboración con otras instituciones y particularmente el instrumento de la evacuación obligatoria en esto tuvo una utilidad importante, ¿no? ¿Por qué la tuvo? Porque se obligó a las personas a salir por la fuerza, no necesariamente. Si ustedes ven la cantidad de desacatos que hubo frente a la intervención policial, fue muy baja. Lo que pasa es que la presencia de la policía después de una intervención social, que esto es algo que nosotros cuidamos mucho en el proceso, que hubiera primero una intervención de los equipos nuestros y después
se envía una lista al 911, que además se está haciendo un relevamiento permanente, pero se envía una lista al 911 de personas que plantearon, bueno, no voy a ir, no voy a acceder, no quiero concurrir. Bueno, la respuesta, la intervención policial posterior y plantearle a las personas, mirá, hay un marco, tenés que ir. Una cosa que me ¿no? quiera quedar en la calle, otra cosa que además me quiera pelear con un policía. Para Claro, las personas en general tienden a acceder. Eso es un dato. Pero eso porque está arriba de la mesa la evacuación obligatoria, ¿no? Por eso digo que es una herramienta que implicó un salto cuantitativo, por lo menos en el abordaje, en la capacidad de incluir personas al sistema en la noche, sobre todo. ¿Eso es una respuesta definitiva? Y claramente no, porque las personas ingresan a un centro del Ministerio de Desarrollo Social o a un centro de evacuados, ingresan y en algún momento se van y nuevamente empieza todo el periplo y a veces la persona vos podés lograr vincularla y encontrarla, otras veces no, las personas se van moviendo de lugar. Entonces, no es una respuesta definitiva, pero es un instrumento que fue valioso, que fue importante y que logró acercar gente al sistema, por lo menos de forma transitoria, con un alcance mayor que otros instrumentos que ya existían. Pero va a permanecer, lo van a mantener bueno, en realidad, otros inviernos, por ejemplo. Con el marco legal actual, la forma de mantener la evacuación obligatoria, con el marco legal actual que hemos encontrado hasta ahora, es mantener la alerta. Porque la evacuación obligatoria surge o deviene de la declaración de la alerta. Pero es una decisión política, en definitiva. Bueno, fue una decisión que se desencadenó en una situación de frío extremo, se desencadenó allí, o sea, hubo un evento meteorológico que dio origen a tomar esa decisión. Después se decidió mantener la alerta en un invierno que yo quiero, esto no es necesario mucho decirlo porque todos lo vivimos, es el invierno más frío que tuvo el Uruguay en décadas y donde ha habido también muchas oscilaciones, ¿no? Uno, de repente, vos decís hoy, está un poquito más cálido y mañana hace un frío tremendo. Entonces, en el marco de esa situación meteorológica compleja y de una situación social muy delicada y sanitaria muy delicada, nosotros hemos definido esta situación como de emergencia sociosanitaria para las personas que están en situación de calle. Bueno, se decidió mantener la alerta. Obviamente que el instrumento de la evacuación obligatoria y el nivel de coordinación interinstitucional que implica la alerta con el SINAE participando, con distintas instituciones siendo parte de una mesa permanente diaria, porque se reúnen diariamente, es algo que ha sido muy importante en este momento. ¿Se puede mantener de forma permanente la alerta roja? Bueno, inviernos. No, pero teniendo en cuenta, como decía Nico, lo que pasó y la discusión que se generó al inicio del invierno con las personas que murieron antes de la alerta roja, ¿es posible pensar que el año que viene, por ejemplo, esto empiece un poco antes de que se generen esos fríos que son insoportables para dormir en la calle? Sí, vamos a ver si es este instrumento, si es otro instrumento, lo vamos a seguir conversando. Personas fallecidas hubo antes de la alerta y después de la alerta, esto también es un dato. Sí. Y yo creo que nosotros tenemos que dimensionar que este no es un problema solamente del invierno, ¿no? O sea, esto es algo que también se dijo el otro día en el espacio de participación, porque nosotros lo vemos muchas veces desde la perspectiva de la noticia que se genera cuando una persona fallece en situación de calle. Ahora, no hay una noticia por cada persona que vive en situación de calle. Y hay muchísima gente que vive en situación de calle, que estamos haciendo esfuerzos por vincularla al sistema y que viviendo en situación de calle durante muchos años, como hay muchos casos a los que nos estamos enfrentando ahora, su situación de salud es una situación de salud hiperdelicada. Entonces, ¿cómo se aborda esto de una forma que no sea exclusivamente estacional, como si fuera un problema del invierno, como si fuera un problema de la noche exclusivamente, o como si fuera un problema exclusivamente de las personas que fallecen en situación de calle? Es un tema que obviamente requiere de una discusión bastante más amplia y eso es lo que estamos tratando de promover sin perder el foco de la emergencia, ¿no? Que también hay que atender. Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias. Gracias por venir. Hacemos un corte, al regreso vamos a...